Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Qué bendición reencontrarnos una vez más en su programa El Faro de Alejandría. Quédese con nosotros y juntos aprendamos cómo el pueblo de Israel se destruyó de adentro hacia afuera. Quédese con nosotros y juntos disfrutemos de esta palabra que Dios tiene para usted. Una vez más, muchas gracias por unirse todos los medios de comunicación cristiana que día con día comparten esta palabra que es de mucha bendición para la iglesia del Señor. Iniciamos, no se despegue de la pantalla, tome un lapicero, un cuaderno y tome nota de estos puntos importantes que en este día estaremos hablando. Cuando el pueblo de Israel se destruye de adentro, no ocupó que los enemigos penetraran sus murallas, sino que entre ellos mismos se destruyeron y las consecuencias de sus acciones. Mis amados, bienvenidos a su programa El Faro de Alejandría, un espacio que ilumina nuestras mentes, que aclara todas aquellas historias bíblicas de aquel pueblo, de la familia de la fe, de la familia de Abraham, de esas raíces bíblicas que nosotros muchas veces conocemos de Abraham, de Isaac y de Jacob, y los patriarcas postdiluvianos, patriarcas prediluvianos, profetas preexílicos, profetas exílicos y profetas postexílicos. Entonces, conocemos de todo eso. Pero muchas veces no profundizamos más. Necesitamos nosotros sumergirnos, meternos en la palabra y qué hubo detrás. Ahora el tema principal, quiero que profundicemos en algunas cosas importantes, en algunos sucesos que sucedieron allá por el año 70. Si yo le pregunto qué sucedió en el año 70 después de Cristo, fue la destrucción del templo. Pero muchas veces nos quedamos allí en la destrucción del templo. Pero atrás de la destrucción del templo hubieron cosas que la iglesia necesita saber. Así que, hermanos, esta fecha es una fecha sobresaliente. Una fecha inquietante para el pueblo del Señor. ¿Qué pasó cuando el pueblo se quedó sin templo? ¿Qué pasó cuando el pueblo, sus enemigos le destruyeron el templo? Muchas veces nosotros pensamos que las crisis siempre vienen de afuera, de los enemigos, que vienen de la economía, que vienen del gobierno, que vienen de la sociedad, que vienen de las personas que nos rodean. Pero la historia y la vida nos enseñan algo distinto. Las peores, mis amados, las peores caídas casi nunca comienzan con un ataque externo. Sí. Casi siempre inician con una ruptura interna entre nosotros mismos. El enemigo muchas veces quiere destruir la familia, dividir la familia, dividir la iglesia, y ahí empieza el ataque del enemigo. Así que hoy quiero invitarle a que juntos caminemos por la historia real de Israel. No es una parábola, es uno de los acontecimientos más impactantes de la historia humana. Nosotros
En este momento quiero que nos entremos en Jerusalén, una ciudad gloriosa, la ciudad de David, del rey Salomón, una ciudad hermosísima, pero en estos tiempos una ciudad rota, una ciudad dividida, una ciudad que estaba en una tensión fuerte, una ciudad con miedos, con situaciones que lo habían agobiado. Allá por el año 166, mis amados, sucede algo importante. Sucede que se unen todos los grupos religiosos. Se unen los saduceos, fariseos, esenios, celotes. Todos esos grupos se unen y dicen: vamos a librarnos del yugo romano. Entonces se pudieron librar del año 66 al año 68. 2 años Israel estuvo no pagando impuestos a Roma. Pero quiero resaltar algo importante. Antes que las murallas cayeran, antes que el templo ardiera en llamas, antes que las legiones romanas penetraran las murallas de Jerusalén, sucede algo en el corazón del pueblo. En una ciudad santa, en una ciudad llena del poder de Dios, sucede una ruptura, una división en el pueblo. Mis amados, en el siglo I, el judaísmo era un bloque uniforme. Era un grupo de hombres que tenían algunas ciertas cosas en común. Había algunas cosas que los dividían, pero tenían muchas cosas en común. Pero en este momento hacen a un lado todos sus intereses y se unen para librarse del yugo romano. Mis amados, por eso es importante que nosotros le pongamos mucho ojo a las divisiones internas en la familia, en la sociedad y principalmente en la iglesia. Mis amados, los fariseos no eran hombres guerreros. No eran hombres guerreros. Los fariseos eran hombres y mujeres, maestros, dotados en las escrituras, en la ley. Ellos creían que la fe debía de practicarse todos los días en la oración, el partimiento del pan, excluir a todos los que estaban no practicando sus rituales, la oración diaria. Entonces, los fariseos no estaban obsesionados con pelear contra Roma. Ellos estaban obsesionados con preservar la ley. Muchos de ellos sabían que no era la clave pelear con Roma. Entonces, ellos sabían que esa guerra no se podía ganar. Es como que la iglesia de hoy se ponga a pelear con el pecado y decir: vamos a levantarnos en ayuno para que se cierren todas las cantinas del mundo, para que se cierren todos los prostíbulos del mundo, para que no se venda cigarro, bebidas alcohólicas, para que nadie mienta. Esa es una guerra que no se va a ganar. Porque la palabra del Señor dijo: en el mundo van a tener esas aflicciones. Pero ustedes van a ser la sal, el sabor de este mundo. Ustedes van a ser la luz en medio de toda esa corrupción.
Entonces el Señor no nos haya mandado a limpiar el pecado de todo el mundo, a quitar lo que contamina. En el mundo vamos a tener muchas dificultades, pero la iglesia del Señor debe de mantenerse firme. Mis amados, Israel se libró de Roma de pagar impuestos. Sí, se libró de Roma de pagar impuestos por 2 años. Es decir, Israel dejó de pagar impuestos a Roma por 2 años, del 66 al 68. Mientras las legiones estaban peleando en otros lados, entonces Israel logró soltarse del yugo romano por 2 años. Pero los romanos no era que estaban perdiendo, sino que los romanos estaban ocupados. Pero cuando Vespasiano, general de una de las legiones romanas, se desocupa de las otras guerras, se viene para Israel. Deja a su hijo Tito frente a las murallas de Jerusalén. Entonces, y se dedica a rodearla. Sí, la rodeó por 2 años, del año 68 al año 70. Mis amados, pero quisiera mencionar lo siguiente. No está en que nosotros nos separemos del mundo, sino que está que nosotros seamos luminares en este mundo. No así como los esenios. Los esenios se fueron a Qumran y dice que los esenios se aislaron totalmente. Se fueron a las montañas, alejados de la política. Y el Señor nos dice que nosotros mantengamos un equilibrio. No nos podemos salir del mundo porque la obra la tenemos en el mundo. Yo ponía un ejemplo en uno de los programas anteriores. ¿Qué pasaría si dijésemos nosotros en esta ciudad de Lolotique, todos los cristianos vamos a vivir acá en el centro? Todos los católicos van a vivir en la Cantón Las Lajas, un ejemplo. Y los testigos de Jehová van a vivir allá y van a vivir acá unos y otros. No, no es así el punto. Jesús nos dijo, por tanto, id y haced discípulos. Ahí nosotros necesitamos hacer discípulos. Mis amados, detengámonos aquí un momento. Todos los judíos, todos adoraban al mismo Dios. Y todos leían las mismas escrituras. Pero estaban tan divididos que no podían caminar juntos. Sí, la división interna de los judíos era la que los debilitaba. Yo muchas veces he pensado y he dicho a aquellas iglesias que andan con una camisa blanca, un sombrero, no saludan al que no anda sombrero. Son cosas antibíblicas. Mis amados, en toda esta tensión del judaísmo, es ahí donde sucede algo importante. Roma cruza la línea. Entonces ya decíamos que en el año 66 después de Cristo, Israel fue librado o se libró de los impuestos judíos. Se libró de los impuestos judíos. Allá por el año 66, antes 64, 65, los romanos llegaron a Jerusalén y se robaron lo mejor y se lo llevaron. Qué importantes datos.
Pero no está, como lo mencionábamos, que los fariseos se preocupaban o se dedicaban únicamente a guardar la ley. Los esenios aislados. Los saduceos controlando el poder político y el poder religioso. La iglesia debe de estar unida. La iglesia debe de amarse independientemente de lo que esté pasando. Pero muchas veces nos hacemos renuentes a ese amor que el Señor nos llama. Mis amados, Dios tiene los medios para tratar con sus hijos. Dios tiene los medios. Y Dios no nos ha puesto a nosotros, así como los celotas. Los celotas asesinaban a los líderes. Si los celotas veían a un grupo de hombres que no los apoyaba, los asesinaba. Muchas veces como iglesia del Señor, si la gente no practica lo que yo pienso, los asesinamos. Los mandamos al infierno. Aquí nosotros aprendemos una lección durísima. Cuando el fanatismo gobierna, la razón muere. Cuando la violencia interna domina, el enemigo no solo observa. Muchas veces nosotros preparamos el camino para que el enemigo llegue y nos haga pedazos. Porque nosotros mismos estamos divididos. Entonces ya mencionábamos que Israel en el año 66 se logra independizar. Tal vez no tanto independizar, sino que se logra escapar del yugo y de los impuestos romanos. Mis amados, en el año 66 sucede eso. Pero luego, los romanos, una legión dirigida por Vespasiano, general del ejército romano, uno de los generales de una de las legiones de los ejércitos romanos, se viene a sitiar Jerusalén. Allá por el año 67 después de Cristo. Pero Vespasiano tiene que regresar a Roma, porque lo iban a nombrar, en este caso, emperador de Roma, después de Nerón. Deja a su hijo Tito encargado de esta conquista en Jerusalén. Mis amados, en ese momento, Israel estaba siendo rodeada, no podía entrar ni salir. Israel o Jerusalén estaba rodeada. No habían caminos abiertos. No había ayuda externa. No había ningún escape. Las murallas estaban en pie, pero estaban siendo guardadas por los ejércitos enemigos por las partes de afuera. Entonces Israel se quedó adentro, sin suministro de agua, sin suministro de comida. El imperio, los imperios y el mundo terrenal muchas veces ahoga a la gente. La lleva a un momento de hambre, de escasez, para que la gente empiece a claudicar contra Dios. Mis amados, es así como este hombre llamado Tito, hijo de Vespasiano, hace un cerco en Jerusalén. Nadie podía entrar ni nadie podía salir. Es ahí donde el hambre empieza a ponerse más fuerte. Las crónicas hablan de
escenas que estremecen el alma. Cuando las personas comían cuero, comían madera, comían hierbas, comían migajas, guardaban un pedazo de pan como quien guarda un pedazo de oro. Mis amados, familias enteras muriéndose de hambre. Hombres, mujeres comiéndose a sus propios hijos. Roma había sitiado Jerusalén. Y mientras Roma avanzaba con un orden, adentro de la ciudad estaba reinando el caos. Mis amados, aquellas fracciones o aquellos grupos judíos adentro estaban peleando. Oiga bien. El enemigo afuera de la ciudad cuidando, pero los judíos adentro peleándose entre ellos. Entre ellos se incendiaban los depósitos de alimento, forzando a la gente que se levantara en armas estando adentro para librarse de los enemigos que estaban afuera. A la fuerza. Es como que nosotros estemos acá en este cuarto y que los que estamos encerrados empecemos a golpearnos, a maltratarnos, a prendernos fuego a las comidas para que obligatoriamente salgamos y vayamos a pelear. Entre ellos mismos se estaban matando. Mis amados, Vespasiano en el 67-68, llega a Jerusalén con su hijo Tito. Dice la palabra del Señor, o dice la historia, que es ahí donde se convierte la tragedia más grande. Allá por el año 70, el fuego llega al templo y se quema todo. Y ahí se cumple la palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo. No quedará piedra sobre piedra. ¿Y cómo es que se cumple la palabra? Se dice que un soldado romano dispara una flecha encendida y cae en el templo y se quema el templo. El templo empieza a arder en fuego. Y los pilarillos del templo empiezan a derretirse. Y los pilarillos del templo estaban cubiertos de oro. Entonces vienen los romanos, así en buen salvadoreño, con barras, empiezan a sacar cada piedra para sacar el oro derretido. Así se cumple la palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mis amados amigos y hermanos, necesitamos nosotros altares encendidos en nuestros tiempos. Pueden existir sacrificios, pueden existir muchas cosas, pero si no existe un altar encendido, la cosa cambia. Israel tenía templo anteriormente, pero no tenía un altar encendido. Cuando el templo es destruido, Israel se da cuenta de una cosa: que el templo no es lo principal de un pueblo de Dios, sino la adoración. Que la identidad de Israel consistía en tres cosas: templo y tierra. Templo, tierra y rey. Tres cosas. Israel ya no tenía rey. Y tenía un rey que eran los herodianos, pero Herodes no era israelita. Sí. Entonces tenían un rey impuesto por Roma.
Israel ya no le pertenecía a la tierra porque le pertenecía a Roma. Israel ya no tenía templo. Entonces Israel pierde su identidad. Mis amados, es ahí donde el pueblo del Señor debe de pensar y decir qué es lo importante en nuestras vidas. Mis amados amigos y hermanos, necesitamos levantarnos en unirnos y predicar la palabra del Señor que está escrita en este libro sagrado. Mis amados, Israel en ese momento que el templo se destruye, Israel se hace una pregunta. Israel dice lo siguiente: ¿dónde está Dios? ¿Cómo nosotros lo vamos a adorar sin altar? Sí. Y se preguntaban, el pacto de Dios a Israel sigue vigente. Mientras Israel estaba llorando, Roma no se conmueve. No les pasa nada. Roma empieza a saquearlo del templo. Y aquí quiero que ponga mucha atención. Oiga bien. Todo lo hermoso del templo, el oro del templo, se los roban los romanos. Se los roban todos los utensilios sagrados, todo aquel tesoro acumulado por generaciones. Todo se los roban. Se roban el botín y se lo lleva Roma a su tierra o a su capital. Imagínense, llegan, se roban las puertas de vidrio, los aires, todo lo bonito del templo, las luces, los pilarillos, se lo roban todo. Y todo eso que se roban, lo llevan y con eso construyen el Coliseo romano. En otro programa voy a profundizar un poco más en el Coliseo romano. El Coliseo romano era donde se hacían los espectáculos, donde mataban a los cristianos, donde metían a los cristianos para que las fieras los devoraran. Ahí en ese Coliseo romano nace aquel refrán que dice: dale pan y circo a la gente y siempre las vas a tener contenta. Ese era el refrán que se manejaba en Roma. Entonces, con lo bello del templo, los romanos construyen el Coliseo romano. Imagínense, Israel les destruyeron el templo y todo lo hermoso del templo construyen el lugar a donde van a decapitar a los cristianos. ¿Creen ustedes que no les dieron por la cara a patadas y los dejaron hechos nada? Qué importante reflexión encontramos en esta palabra. Mis amados, es aquí donde sucede esta ironía, sí, dolorosa de la historia. Todo aquello hermoso fue utilizado para construir el Coliseo romano. Pero aquí no termina todo esto. Póngale ojo a esto. Israel, antes que destruyeran el templo, Israel pagaba impuestos al templo, ¿sí o no? Pagaba impuestos. Pero cuando Israel ya no tenía templo, Israel se les exigió seguir pagando impuestos al templo. Pero ya no al templo de Jerusalén, sino que ya el impuesto o la ofrenda ya era para los dioses paganos en Roma o para los templos paganos en Roma. Qué importante reflexión. Desastres que hace la desobediencia.
Imagínense, Roma le destruye el templo. Israel se siente devastado, se siente destruido. Pero todo lo hermoso del templo se van a construir un coliseo para destruir a los cristianos. Les dan por la cara a los cristianos. Pero no sucede ahí. No sucede solo eso. Los diezmos, las ofrendas que Israel llevaba al templo, viene Vespasiano, les dice: ese impuesto que ustedes pagaban a su templo, ya no tienen templo, entonces ahora lo van a traer al templo del principal dios romano, al dios Júpiter. Eso sí es lo tremendo. Imagínense que Israel con amor llevaba sus ofrendas al templo, pero después era obligatorio llevar las ofrendas a los dioses paganos. Mis amados, Israel sufrió ese terrible atropello. Del año 70 al año 72 después de Cristo, bajo el emperador o bajo la dirección de Vespasiano, entonces es ahí donde se construye el coliseo más hermoso de ese tiempo. Sí. Era uno de los símbolos más de poder en Roma. En ese coliseo romano, miles, pero miles de prisioneros judíos capturados en la guerra trabajaron como esclavos. Oiga bien, otra tercera cosa. Les destruyen el templo. Lo hermoso del templo construyen el coliseo. Pero el coliseo no lo construyen ellos, sino que lo construyen los mismos judíos capturados. Eso es desgracia, mis amados. Es como que me roben el pito de la bolsa, ¿verdad? Para comprar una hamburguesa y me dicen: anda, comprámela, pero a fuerza de golpe, ¿verdad? Imagínense. Y después me maten. Eso es tremendo. Pero ese es el resultado de la desobediencia. Ahí estaban los judíos, habían esclavos, todo tipo de personas construyendo el Coliseo romano. Es un lugar de espectáculo, donde dice que Nerón, oiga bien, dice que Nerón alumbraba sus jardines, ponía a los cristianos ensartados en estacas y los bañaba de brea y les prendía fuego, y los romanos entraban a los jardines de Nerón y los jardines estaban bien alumbrados, pero alumbrados con los cuerpos de los judíos. ¡Qué terrible! Cuando lo sagrado se convierte en burla del imperio. Israel sufrió una de las tragedias más duras. Se convierte en los payasos del circo. ¡Qué terrible! Amados, debemos de cuidar lo hermoso que Dios tiene en nuestras vidas. Si usted tiene un espacio de oración, ore. Me refiero a un espacio como un altar de oración. Ore en ese lugar. Lea su palabra. Porque va a venir el tiempo donde ya no será permitido predicar la palabra del Señor. Pero la iglesia debe de mantenerse firme. Sí. Israel perdió el templo. Le llevaron lo mejor a construir el Coliseo romano con la misma mano de ellos mismos. Los impuestos que se pagaban al templo ya se los pagaban al dios Júpiter. Oiga bien. Antes que el diablo juegue con usted, arrepiéntase, hombre. Venga a Cristo Jesús. Después hay que andar dando lástima. Miren que, perdonen lo que voy a decir, pero Satanás juega
y le paga mal a quien bien le sirve. Ahí por la Ciudad del Triunfo tenemos una sucursal de Supertienda Robert y hay una cantina que en esa cantina siempre hay por lo menos unos 40 bolos. Pero una cierta ocasión, mientras yo iba pasando, vi a un bolo que estaba orinando y como el bolo no tiene la puntería, ¿verdad?, que una persona tiene en su juicio cabal, la puntería le falló y le orinó la cabeza al otro bolo, hermano. Me dio risa y pues a la vez saqué esa reflexión que la tenemos pendiente para las redes sociales, para el programa de Creciendo con Roberto Ochoa. Pero imagínese lo que el diablo hace. Sí. El diablo, a quien bien le sirve, mal le paga. Israel fue desobediente. Israel se alejó de los principios de Dios. Se pusieron a pelear. Los esenios se fueron para un lado, los celotas por otro, los fariseos por otro, los saduceos por otro lado, los escribas por otro. Estaba otro grupo de pecadores. Estaba el grupo del pueblo de Am-Areb. Toda la gente, diferentes grupos. Mis amados, es importante que lleguemos a un punto que quiero hablar de una resistencia última que tenía Israel. Es como es la resistencia de Masada. Esta resistencia de Masada fue construida por Herodes el Grande. Era una resistencia alta donde ahí estaba Herodes en sus tiempos libres y todo eso. Esta era una fortaleza importante en el desierto de Judea, construida por Herodes el Grande, como lo mencionaba. Ahí se refugiaban o ahí se refugiaron los últimos sobrevivientes de la guerra de los romanos contra los judíos. En esa guerra o en ese refugio principalmente se fueron a refugiar los celotas, llamados los sicarios, junto a sus familias. En esa fortaleza de Masada habían aproximadamente unas 960 personas, incluyendo mujeres e incluyendo niños. Cuenta la historia que se mataron entre ellos. Pero lo que quiero decir es que al final se dice que cuando los romanos entraron a la fortaleza de Masada, encontraron a toditos muertos. Aproximadamente 5 personas estaban vivas en una cueva. Creo que eran 3 niños y 2 mujeres, algo así es el dato. Mis amados, dice que los romanos estuvieron afuera de la fortaleza de Masada 1 año sitiándola. E hicieron una rampa para llegar hasta la fortaleza que se tardaron 1 mes para llegar. Pero lo terrible sucedió que cuando entraron a la fortaleza de Masada, no habían sobrevivientes. Todos estaban muertos. Sí. Esta gente resiste las fuerzas romanas desde adentro. Pero cuando se vieron que no tenían escapatoria, dijeron: mejor morimos y no servimos a los romanos. Aquí nosotros aprendemos una lección principal o importante. Muchas veces es mejor, dice la palabra, entrar sin un pie al reino y no entrar con los 2 al infierno. Tal vez no es literal, ¿verdad? Pero es importante que nosotros muchas veces sacrifiquemos nuestra vida para servir al Señor. Entonces, por mucho que estos celotas hayan resistido en esta fortaleza de Masada,
los romanos lograron penetrar la fortaleza de Masada. Sí. Entonces, esta historia usted la puede encontrar en el historiador Josefo, cuenta mucho de esto. Entonces, y Josefo dice una palabra bien clave que hasta hoy en día suena. Dice que ellos deciden de morir antes de vivir siendo esclavos de Roma. Mis amados, se dice que en esa fortaleza de Masada se hace así como una especie de, como los niños juegan ahora, piedra, papel o tijera. El que sale se mata al otro y el último se asesina a sí mismo antes que servir a Roma. No estoy hablando de asesinarse, de matarse, pero sí estoy hablando de no servir a este mundo, de guardarnos para el Señor. Aunque el mundo nos vea como personas anticuados, aunque el mundo nos vea como personas no dignas de respeto, pero no importa. Usted debe de seguir guardando la palabra del Señor. Mis amados, Masada fue destruida o destruidos los que estaban adentro. Masada cayó. Sí, los que estaban ahí murieron. Jerusalén ya no existía en el caso del templo. El templo estaba destruido. Roma ya había vencido aquellas fortalezas que se habían levantado desde el 66 al 68. Entonces Masada fue el último grito de una causa que demostró que desde adentro también se pueden hacer derrotas afuera. Cuando llegan las legiones romanas adentro y ven todas aquellas personas muertas y dicen, estos sí, son valientes. Murieron antes que servir a Roma. Mis amados, dice la palabra del Señor, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, la suya, la mía, cada día y sígame. Tenemos que morir al nuestro yo para poder ser dignos de esa patria celestial. Mis amados, pero quiero concluir diciendo lo siguiente. El templo es destruido, la fortaleza de Masada es destruido. El diablo con los utensilios levanta un coliseo para hacer circos a los romanos. El judaísmo ya no tenía templo, pero sí tenía una fe viva. Y ellos dijeron lo siguiente, redireccionaron su fe y dijeron, ya nuestra fe no tiene que estar basada en un edificio. Vamos a reorganizarnos espiritualmente. Vamos a leer la Torá. Vamos a reunirnos en las sinagogas. Vamos a resurgir de las cenizas. Y vamos a levantarnos porque el pueblo, la diáspora judía era grande. Mis amados, aquí la historia empieza. Por eso a los estudiantes de teología y a los maestros, cuando nosotros vemos la historia de la iglesia o el surgimiento de la iglesia o aquella palabra que usamos, ¿a dónde nació la iglesia? Esa es una palabra importante. Tome nota lo siguiente. Nosotros en el Instituto Bíblico vemos que la iglesia nació en el Pentecostés. Ahí nació la iglesia. Pero cuando nosotros profundizamos un poco más, la iglesia no nació en el Pentecostés, sino que la iglesia nació en el año 70. Ahí la iglesia nació, con poder, con autoridad. Y la iglesia empieza a crecer y no dependió de un templo. Pero no quiero entrar en controversia, estúdielo.
Y si usted quiere profundizar un poco más, vamos al Instituto Bíblico y aprendamos más de la palabra. Aquí no estamos hablando lo que yo pienso. No, aquí lo que la Biblia dice. Pero independientemente usted piense que la iglesia nació en el 70 o la iglesia nació en el Pentecostés, lo importante es que Cristo haya nacido en su corazón. Ahí debe de estar la clave. Muchas veces nosotros peleamos por chiquilladas. Sí. Un día tenía un pleito un estudiante que decía, ¿y de dónde tomó mujer Caín? Y empieza la peleadera. Cosas, mi hermano, que no tienen que tener en nosotros algo que nos obstaculice nuestro crecimiento. Mis amados, es ahí donde Israel en este momento se reorganiza. E Israel dice, nuestra fe no debe depender de un templo, nuestra fe debe depender de la palabra del Señor. Mis amados, la pregunta es, ¿por qué permitió Dios que esto sucediera? Porque todo lo que cae es para el Señor enseñarnos algo. Algunas caídas son juicios. Otras caídas son correcciones. Sí. Muchas veces las grandes caídas son para juicios por algo que sucedió. Otras son para correcciones. Y otras son para oportunidades para volver a la esencia. Mis amados, Jerusalén cayó cuando el celo de ellos los consumió. Entonces estas grandes caídas, o estas caídas, estos juicios, estas correcciones, sirven para que nosotros reflexionemos y aprendamos. Entonces Israel cayó cuando confundió el celo con obediencia. Cuando el fanatismo sobrepasó a la sabiduría. Qué importantes datos. Cuando la división interna debilitó lo que el pueblo más protegía. Mis amados, cuando nosotros echamos un vistazo a la historia, entendemos algo crucial, que Dios no siempre necesita enemigos externos para disciplinar a su pueblo. Muchas veces Dios nos permite a nosotros mismos que entre nosotros mismos nos disciplinemos. Las divisiones destruyen. Mis amados amigos y hermanos que estamos en su programa, El Faro de Alejandría. Estamos contando una historia que no es mucho conocida. Solo conocemos la destrucción del templo, eso es todo. Pero muchas veces no conocemos que los utensilios, lo hermoso del templo, fue llevado a Roma para construir el Coliseo romano. Con mano judía y con esclavos. La fortaleza de Masada. Qué importantes datos. Mis amados, como iglesia necesitamos nosotros protegernos y cuidarnos nosotros mismos. Y no permitir que el enemigo nos utilice para nosotros mismos destruirnos. El enemigo trabaja silenciosamente. El enemigo trabaja en silencio para poder debilitarnos. Nosotros aquí es donde necesitamos hacer una pausa y redefinir nuestra mirada.
mirar con honestidad y preparar el corazón para reflexionar y poner un alto al camino equivocado que estamos llevando. Mis amados, quiero concluir diciendo lo siguiente. Hemos revisado la historia dura de Israel. Una historia que no fue escrita, pero Josefo nos da esa historia que le invito a que lo lea. Y si usted necesita ese material, escríbame y yo se lo comparto gratuitamente para que usted pueda leerlo. Entonces, Israel no solamente cayó por sus enemigos, sino principalmente por ellos, por su ruptura interna. Ese es un grave peligro. Roma fue un instrumento que Dios utilizó para disciplinar a su pueblo. Pero la causa principal estuvo entre ellos mismos. Entonces la destrucción comenzó cuando el pueblo dejó de caminar unido, cuando el celo perdió la obediencia y se convirtió en fanatismo. Hay mucha gente que no conoce de Biblia, pero tiene un fanatismo, pero yuca, mi hermano, perdonen la expresión. Hace unos años, mi hermano Melquisedec estaba viendo en una iglesia que aceptó una mujer. Y fue aceptando esa mujer la misma noche. La fueron a sacar de la casa porque ya no podía vivir con su esposo, un hombre intachable en la comunidad. Imagínense los atropellos a la familia, que la Biblia no enseña eso. El apóstol Pablo en la epístola a los Corintios nos habla mucho de eso. Debemos de comprender la palabra del Señor sin fanatismo. Mis amados, el mundo quiere destruir las murallas. El mundo quiere destruir el corazón de la familia, el corazón de la iglesia. Quiere que estemos divididos. Quiere derrotarnos desde adentro. ¿No es cierto que a usted y a mí nos han dicho, no sirves para esto? Sí. Eso es el enemigo que quiere debilitarnos entre nosotros mismos. Pero usted debe de ser sabio, debe de ser sabia. Entonces, esta palabra a nosotros nos enseña que debemos de no pelear entre nosotros mismos, porque vamos a perder lo más valioso. Israel perdió el templo. Israel tuvo que pagar impuestos a los dioses paganos. Israel fue utilizado como luces para que alumbraran los jardines romanos. Masada nos enseña una lección muy estremecedora, donde aquel pueblo, los celotas, se refugiaron ahí. Aproximadamente 960 personas. Entonces, un pueblo con mucha valentía, con mucha obediencia, se supone, pero por difícil que sea aquella resistencia que ellos se hayan ido a refugiar, el enemigo los destruyó. Tal vez no los destruyó matándolos, pero sí los iba a matar si no se suicidaban ellos mismos. Mis amados, Israel pasó de sostener el templo que se reconstruyó por Esdras, Zorobabel, allá por el año 538, 36, 520, 516, y fue retomado por Herodes en el 19 antes de Cristo, y fue terminado por los herodianos en el 63. Entonces, y fue destruido en el año 70. Mis amados, por una desobediencia podemos perder todo.
Es importante apegarnos a la palabra del Señor. Mis amados, la historia de Israel terminó en ruinas. Perdió su identidad, perdió el templo. Lo hermoso del templo lo ocuparon para construir el Coliseo romano. Oiga bien, la mano judía fue utilizada para construir el Coliseo romano. La fortaleza de Masada fue destruida. Sí, el templo fue destruido. Los impuestos que Israel pagaba al templo, ahora los pagaban al dios Júpiter, a los dioses principales romanos. Mis amados amigos y hermanos que estamos en este programa aprendiendo de la palabra del Señor, el enemigo muchas veces corta el suministro poco a poco y nos va limitando para ver hasta dónde llegamos. Acá la historia a nosotros nos deja y nos dice lo siguiente: que nuestra fe no debe de estar basada en templos, ni en filosofías humanas, ni en sistemas políticos, no en sistemas religiosos, no con ideas personales, sino basado en la palabra del Señor. Si usted se basa en la palabra, usted va a ser una mujer, usted va a ser un hombre exitoso por la palabra. Mis amados, hoy más que nunca, usted y yo necesitamos volver a la esencia de la palabra. Hemos visto cómo este templo fue construido. En los programas anteriores estuvimos viendo cómo el primer templo que construyó Salomón fue construido en 7 años. Pero cómo este segundo templo fue construido en 88 años. En el primer templo fue construido en 7 años, pero con la guianza del Espíritu Santo. Fue hermoso, pero no tan hermoso como el que construyó Herodes. Sí, hay una gran diferencia. El templo de Herodes fue mucho más hermoso que el que construyó Salomón. Sí, pero el templo de Herodes tenía una diferencia con el templo de Salomón. El templo de Salomón tenía gloria de Dios y el templo de Herodes solamente era un edificio hermoso. Podemos tener un edificio hermoso, pero si no hay presencia de Dios, estamos secos, estamos vacíos. En el primer templo hubo arca del pacto. En el segundo templo estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Pero el lugar santísimo no tenía arca del pacto. Puede estar el cajón, pero sin presencia de Dios es algo que no sirve para nada. Mis amados amigos y hermanos, volvamos a la palabra del Señor. No olvide, el tema de este día ha sido cuando el pueblo se destruye de adentro hacia afuera. Gracias por estar con nosotros. Hemos hablado acerca del templo. Hemos hablado acerca de la destrucción del templo. Hemos hablado de la fortaleza de Masada, de los impuestos del templo, cómo fueron reutilizados y cómo la mano o la obra o el capital humano ayudó. No tanto ayudó, sino que fue forzado a construir el Coliseo romano. Estas lecciones que nos sirvan para aplicarlas a nuestra vida actual. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.